Así se me ocurrió calificarlo. Es un tema grave, que implica naturalmente las relaciones entre la naturaleza y la gracia. Pero en este caso hay algo más específico, que es la relación entre psicología y gracia. Y ya que estamos sentados en este sentido, yo voy a dejar abierto este panel pasándole el micrófono al más inmediato, que en este caso es el padre, que tiene también la autoridad de haber publicado yo creía que era reciente, hace 2 o 3 años, un libro sobre este tema, y luego seguirá así la exposición de unos 10, 12 minutos cada uno, y después veremos lo que pasa. Sí, el libro del cual habla el doctor Caturelli se llama La psicología ante la gracia, y surgió por una necesidad académica, que era que yo enseñaba teología a los estudiantes de psicología de la Universidad Católica Argentina, que son estudiantes bastante aguerridos, o estudiantes varones y sobre todo mujeres, porque los que estudian psicología parecería que en general ahora son mujeres. Entonces, mujeres que muchas veces estudian todo eso que les dije de Freud, pero no esa parte, digamos. Bueno, en esos cursos de psicología yo podía tener 2 opciones: o dar teología y dar por supuesto que la psicología era una ciencia ya perfectamente constituida con todos sus principios de manera indiscutible, o meterme, como en la Universidad Católica Argentina se supone que hay que realizar la integración del saber con todas las disciplinas. Eso a veces puede resultar más fácil con la ingeniería, puede resultar más fácil con los estudios agronómicos, incluso con el derecho, porque hay una gran tradición en este campo, pero en la psicología no es tan fácil. Y yo me metí a hacer eso. Así que ese es el resultado, el resultado de mis incursiones en este campo, para el cual supongo tener algunos elementos por los estudios filosóficos, los estudios teológicos y sobre todo por el trato con las personas, porque los sacerdotes somos los que tratamos con las personas, y muchas veces cuando las personas se vienen a confesar nos dicen en 5 minutos la causa de ciertas cosas que a lo mejor a los psicólogos les dicen después de bastantes sesiones. Entonces uno tiene una cierta experiencia para conectar las cosas, porque una cosa es considerarlas teóricamente y otras verlas en la práctica, y justamente la teología sirve para eso, porque nosotros con nuestra mente no podemos entrar en lo particular directamente, como ya sabía Aristóteles. En cambio, cuando participamos de la luz de la mente divina, de una manera misteriosa podemos entrar en lo particular, porque Dios conoce lo particular, y Dios sobre todo conoce las intenciones del corazón, y nosotros no podemos humanamente conocer las intenciones del corazón, no podemos saber lo que uno realmente quiere en el fondo, no podemos saber lo que uno piensa si no lo manifiesta. Y esa manifestación debe ser explícita, no son suficientes los signos, porque los signos pueden ser ambiguos. Yo puedo ver a una persona que hace grandes actos aparentemente de caridad exteriormente, y esa persona no tiene caridad. Estoy confundido, pienso que tiene caridad y no tiene caridad, porque los signos exteriores no son suficientes, ni siquiera los ángeles pueden conocer las intenciones del corazón. Ni los ángeles ni los demonios pueden conocer las intenciones del corazón. Por eso, la psicología tiene que ser una ciencia humilde. Tiene que ser una ciencia humilde porque en el fondo depende de 2 cosas: de la iluminación de Dios y de lo que dice la persona. El psicólogo no puede saber más que la persona acerca de lo principal que está en su corazón en el sentido bíblico de la palabra, en su corazón, que quiere decir en ese espíritu donde están los actos más profundos de inteligencia y de voluntad. La psicología, así como está configurada actualmente, tiene, por decir así, 3 niveles
epistemológicos. Es una actividad muy compleja, no se puede decir que sea una ciencia en el sentido aristotélico, un conocimiento cierto y por las causas, porque muchas veces no se conocen las causas. Tampoco se puede decir que sea una ciencia en el sentido moderno perfecto. Ustedes saben que Popper, que no es justamente un gran filósofo aristotélico tomista, con sus teorías falsificaba el psicoanálisis, decía que era una falsa ciencia. Bueno, no es una ciencia en ese sentido, es una actividad muy problemática que hay que desentrañar. Tampoco es ciencia en el sentido experimental. Ciencia en el sentido experimental, como es la física, hasta cierto punto, porque tiene una componente que es racional, que depende del razonamiento. Tampoco es física como tampoco es ciencia como es la biología, en la cual se experimentan o se miden indirectamente los fenómenos. No hay una ciencia de la experiencia de la conciencia, ese es el subtítulo de la fenomenología del espíritu de Hegel. No puede haber una experiencia directa de la conciencia. El término experiencia lo usaban los medievales, lo usaba por ejemplo Santo Tomás muy claramente, y después siguió en la tradición de la mística, porque en la mística sí hay una experiencia de Dios, hay una experiencia de los misterios revelados por Dios, un conocimiento experimental que es superior al conocimiento sensible, de lo principal que hay en el hombre, que son sus pensamientos, que son sus actos volitivos y que incluso son sus imaginaciones y sus afectos. No puede haber experiencia. Puede haber un conocimiento indirecto a partir de ciertos signos, y los signos principales evidentemente son las palabras. Es decir, no se puede pretender que a través de dibujos o a través de los símbolos de los sueños se pueda conocer más de la persona que lo que la persona dice con sus propias palabras acerca de sus propios actos. No se puede pretender porque es imposible que de esa manera se puedan conocer las intenciones del corazón e derivadamente los afectos y las imaginaciones. Aunque eso se pueda conocer por medio de signos, siempre será menos que lo que hay en el interior de la persona, que está en su espíritu. Y en ese espíritu, no solamente en el orden natural, sino sobre todo en el orden sobrenatural. Porque, como decían los padres y decían los grandes teólogos, el hombre es capaz de Dios. El hombre tiene una potencia obedencial, como decía muy bien el doctor Caponeto, y esa potencia obedencial se refiere a la gracia. El hombre es capaz de la gracia, es capaz de ponerse en un acto sobrenatural por la gracia, pero ese ponerse en acto no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Y lo fundamental de la vida humana, de todo hombre, consiste en la medida en que esa capacidad está puesta en acto, en que el hombre se pone en contacto con la realidad divina de un modo sobrenatural. El hombre tiene un fin natural, pero tiene un fin sobrenatural, y ese fin sobrenatural corresponde a todos los hombres. Todos los hombres están llamados a la perfección, que se realiza solamente por la gracia. Este es el punto de la antropología teológica fundamental para entender el tema de la psicología desde un punto de vista cristiano. No puede haber un hombre bueno sin la gracia. Eso suena muy escandaloso en esta época, pero no puede haber un hombre bueno naturalmente sin la gracia. Sin la gracia, el hombre está en el pecado original o en el pecado mortal. Una persona no puede ser buena en el sentido humano, que incluye todos los aspectos y que incluye todos los actos. No puede ser buena sin la gracia. ¿Por qué no puede ser buena sin la gracia? Porque la naturaleza humana, como dice Santo Tomás, está corrompida. Dice corrompida, eso no es de Lutero, es de Santo Tomás. Está corrompida. ¿Qué quiere decir que está corrompida? Que sus principios no funcionan.
están dañados. El alma y el cuerpo están dañados en el hombre. La única recomposición posible de la naturaleza humana para que adquiera nuevamente su perfección, e incluso una perfección mayor, es por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Cuando nosotros pensamos que es una buena persona pero no tiene fe, nos equivocamos. Cuando pensamos que es una buena persona pero es adúltera, nos equivocamos, no es una buena persona. Es buena relativamente a lo que se espera en una determinada condición de la sociedad de un tiempo, pero no es buena como persona, que implica la totalidad de los actos realizados conforme a su naturaleza y que implica, sobre todo, el cumplimiento de la obligación que tiene todo hombre de buscar la verdad que se encuentra en la fe, se encuentra en la fe en Dios. Todo hombre tiene una tendencia para eso, para buscar la verdad, y tiene una capacidad, y tiene una obligación moral de buscar la verdad. La psicología debe ponerse al nivel de esta totalidad de la vida humana, de esta consideración global de los elementos de la vida humana, sobre todo cuando analizamos la vida de un cristiano. Hacer psicología de un cristiano es mucho más exigente que hacer la psicología de una persona que no es cristiana o del hombre abstractamente considerado, si se pudiese hacer. En la psicología, entonces, hay 3 niveles epistemológicos. Un primer nivel es fenomenológico. Hay una descripción de los fenómenos de la vida de una persona. Esa descripción es muy problemática. Es muy problemática porque depende de los puntos de vista del observador, depende de qué aspectos de la conducta se tienen en cuenta. Si para uno es importante la gracia, va a notar ciertos aspectos de la conducta de una persona. Si para uno no es importante la gracia ni el orden natural, que la persona se haya divorciado 3 veces será un aspecto secundario, un aspecto irrelevante. Si para uno es importante la búsqueda de la verdad, lo que la persona piensa tendrá importancia para el juicio acerca de esa persona. Si uno considera que no hay verdad, lo que esa persona piensa será totalmente irrelevante. El primer nivel, entonces, es fenomenológico. El segundo nivel es ético y antropológico. En toda psicología existe este nivel. Es decir, hay una concepción del hombre, sea explícita, sea implícita. Si uno es conductista, pensará eventualmente que el hombre es una especie de máquina con estímulos y con respuestas a los influjos del exterior. Si uno es freudiano, piensa que el hombre se realiza por medio de esta elaboración intelectual que se da en el psicoanálisis. Si uno tiene otro tipo de teorías, implícitamente considerará la esencia del hombre de una manera determinada, o dirá que no hay esencia. Dirá que no hay esencia, como los existencialistas, a los cuales algunos psicólogos también siguen. Muchos psicólogos, en el fondo, piensan que no hay esencia humana. Es decir, que no hay una naturaleza que tenga una consistencia intrínseca de la cual surjan los actos, los cuales a su vez deben ser conformes con esa naturaleza. Aunque uno niegue que hay naturaleza humana, con eso está construyendo una determinada antropología que siempre está en esa psicología implícitamente. Y lo mismo se diga de la ética. Si uno cree que la persona está enferma como persona humana, porque cree que está enferma o que está mal o que tiene una perturbación, porque cree que tiene que conducirse de una determinada manera. Esa determinada manera que el psicólogo en su mente tiene presente respecto de cómo se debe conducir la persona, tiene una ética implícita. El psicólogo está juzgando que esa persona
obra inadecuadamente cuando obra de un modo determinado y que obra adecuadamente cuando obra de otro modo determinado. Y eso existe en toda clase de psicología, que son muchas y muchas veces contrapuestas entre sí. Y el último nivel que encontramos en la actividad que actualmente se denomina psicología es el nivel terapéutico, es el nivel práctico. Se quiere hacer algo, se quiere influir, se quiere lograr un resultado. Este aspecto es artístico en el sentido medieval, es técnico, es una operación que busca lograr un resultado exterior. Exterior en el sentido por lo menos de la palabra que el otro tiene que recibir y ante la cual tiene que reaccionar. Estos tres niveles de la psicología están siempre presentes y es necesario distinguirlos para tener un juicio más claro acerca de qué se denomina psicología en cada caso, según las distintas corrientes que puedan existir. En el caso de una psicología cristiana, es evidente que la fenomenología debe ser, en primer lugar, humilde, como dije antes, porque no se puede pretender que el psicólogo descubra cosas que no se pueden descubrir y que si se descubren, eventualmente son engañosas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta una adecuada antropología, que no es solo antropología filosófica en este caso, sino antropología teológica, por el hecho de que, en primer lugar, hay que conocer qué es el hombre y cómo actúa. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta actividad psicológica es práctica. Entonces, se busca algo, se busca ayudar a las personas. Y para eso hay que saber a dónde van las personas. Como decía Aristóteles, para obrar hay que conocer el fin. Todos obran por un fin que no se puede elegir. Ese es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. Muchas psicologías presuponen que cada uno tiene que elegir un fin, y eso es intrínsecamente inmoral, inadecuado a la naturaleza humana. El fin no se puede elegir. El fin es el que tiene la naturaleza y el fin es el que puso Dios. No se puede elegir el fin. Si uno elige el fin, obra mal. El fin no se puede elegir. El fin es el que tenemos en nuestra naturaleza y es el que Dios nos ha dado. Por eso es necesario considerar al hombre de una manera práctica, y esa manera práctica implica conocer el fin, y el fin que realiza la vida humana, en última instancia, el fin definitivo, es sobrenatural. Además hay que conocer la estructura natural y el fin natural que está incluido en ese fin sobrenatural. Por eso no se puede hacer psicología sin tener una concepción práctica de la vida humana, que no solamente es moral en el orden natural, sino que también lo es en el orden sobrenatural. La teología es ciencia práctica, es principalmente especulativa, pero es también práctica, porque nosotros conociendo por la revelación el fin, sabemos, a la luz de la misma revelación, cuáles son los actos que conducen a ese fin, cuáles son los medios, la gracia que Dios nos da para llegar a ese fin. Y por último, para una psicología cristiana hay que tener en cuenta una adecuada terapéutica, la cual debe considerar que el resultado último no lo puede lograr el psicólogo, porque el resultado último ni siquiera lo puede lograr la persona. El resultado último lo puede lograr solamente Dios con su gracia en los problemas fundamentales de la vida humana, es decir, los problemas que fueron tratados por los grandes psicólogos, no simplemente porque uno tiene dificultad para escribir con una mano o con la otra, los grandes problemas de la vida, del sentido de la vida. Esos problemas requieren ser tratados de acuerdo con la naturaleza de los medios que conducen a su solución, y esos medios son naturales, en cierta medida, pero sobrenaturales en lo definitivo, porque la vida humana no se puede arreglar nunca con medios naturales. Sin la gracia, la vida humana no puede ser recta, ni la nuestra ni la de nadie. Por eso es necesario que el psicólogo tenga conciencia de eso. Esto evidentemente no quiere decir
que el psicólogo la primera vez que viene a alguien le tenga que hablar del Espíritu Santo o de la Virgen María, etcétera. No quiere decir para nada eso, porque justamente esta terapéutica requiere la prudencia, que es la que guía las acciones en el orden moral y la que indirectamente guía las acciones prácticas terapéuticas, porque esta prudencia no es solamente natural, es una prudencia sobrenatural. Y eso quiere decir que cada psicólogo tiene que tratar a las personas que efectivamente puede tratar. Hay personas que no puede tratar porque no entiende qué le pasa. Hay personas que tienen un gran problema espiritual y ese psicólogo no entendió cuál es ese problema espiritual. Con perdón del doctor Caponeto, me acuerdo de un caso de Frankl que analizaba el diario de una carmelita y para él esta carmelita tenía profundísimas desviaciones, tenía intentos de suicidio o ganas de suicidarse, etcétera. Entonces le dio una enorme medicación y resulta que si uno lee estrictamente los textos que transcribe el mismo Frankl, esa carmelita lo que tenía era la noche del espíritu. Evidentemente Frankl no podía entender la noche del espíritu. Por eso, para hacer esa adecuada consideración de los medios prácticos, hay que tener todos los elementos y la prudencia necesaria para actuar en cada caso. Bueno, mi perspectiva del tema difiere un poco de la del padre Andereggen, sobre todo en el punto de partida. El punto de partida que nos ha expuesto tanto ahora como en la reunión de la mañana es una situación histórica de la psicología, situación histórica y epistemológica que le he señalado con toda claridad y con la cual coincido totalmente. Mi posición es el punto de partida un tanto distinto. Yo entiendo que la psicología es una ciencia y es la ciencia del alma que constituyó Aristóteles y que fue después construyéndose en la tradición aviceniana, albertiana, tomista y que hoy en el siglo XX construyen autores de la talla del padre Fabro, por ejemplo, o del padre Gemelli. Entonces, en mí la palabra psicología evoca una ciencia rigurosa, conocimiento cierto por las causas y una ciencia especulativa. Pero dejando de lado esta cuestión, vayamos ahora al tema que nos ocupa. Desde la perspectiva de la psicología que yo acabo de enunciar, el hecho religioso no entra en el objeto formal de la psicología. Dios no es el objeto de la psicología. El objeto de la psicología es el viviente. Es una filosofía, una recta filosofía del viviente. Es la ciencia del alma en tanto unida al cuerpo, porque el alma separada como sustancia espiritual, y eso lo dice claramente Fray Tomás, entra en el orden de la especulación metafísica, no de la psicología, que es como el culmen, digamos así, de la filosofía de la naturaleza. Es otra cosa, no es metafísica. Entonces, Dios no ingresa como objeto en el campo de la psicología. Y creo que esta es la primera cuestión que tenemos que despejar. ¿Qué es lo que ingresa entonces en el campo de la psicología? Veámoslo del siguiente modo. Analicemos el fenómeno religioso, el hecho religioso. Si nosotros analizamos el hecho religioso desde una perspectiva fenomenológica, como el padre aclaró muy bien, vamos a encontrar que ese hecho es básicamente una relación, donde hay dos términos. Hay un término que podríamos llamar acuo y un término ad quem. El término acuo es el término a través del cual se hace esa relación. El término ad quem es el fin de esa relación, el objeto de esa relación. El término acuo es el hombre con su naturaleza, el hombre como ser ilemórfico, el hombre como unión sustancial de un alma espiritual que es hoc aliquid, porque es una realidad subsistente, como enseña Santo Tomás, porque es una sustancia espiritual,
pero que a la vez es forma del cuerpo, informa el cuerpo. Ese es, digamos, el término agudo de esta relación, de este primer término, digamos así, del fenómeno religioso. Y que es ahí donde me parece que la psicología puede detener su mirada. Detiene su mirada la psicología en ese término quo, descubriendo, digamos así, el alma como principio de todas las operaciones del hombre, el alma que no es una simple forma corpórea, sino que es una sustancia espiritual, las potencias del hombre, las potencias que guardan un orden recíproco en cuanto a su génesis, en cuanto a su ordenación. La vida vegetativa se ordena a la vida sensitiva se ordena a la vida racional, etc. Y hay una cosa que descubre una recta psicología, o ya incluso entraríamos en el campo de una antropología general, para utilizar la expresión de Dr. Lamas, que yo adopto en este caso, la antropología general. ¿Qué es lo que descubre esa antropología general? O esa psicología, si ustedes quieren. Descubre algo que Santo Tomás ya nos dice con toda claridad. Hay un deseo natural de Dios en todas las criaturas. Hay un deseo natural de Dios. Lo dice en la Quaestio 22 de Veritate, artículo 2, dice Santo Tomás, todas las cosas apetecen a Dios naturalmente de manera implícita, no explícitamente. Es decir, hay un deseo natural de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas y el que crea ha puesto en la criatura los propios principios de su operación y Él es el fin de las criaturas y Él ha puesto en las criaturas los propios principios por los cuales esas criaturas van a Dios. Y acá volvemos a la gran idea agustiniana, el exitus reditus. De Dios sale la creación, se dispersa, mejor dicho, no se dispersa, sino que se despliega en su magnífico espectáculo criatural y vuelve a Dios. Entonces, una psicología o una psicoantropología descubrirá este deseo natural de Dios que el hombre comparte con todas las criaturas, pero además que por ser una criatura racional tiene de un modo específico, además de este deseo natural de Dios, de esta ánima humana natural y religiosa o cristiana, dice el viejo axioma escolástico, descubre que también el hombre tiende a Dios de una manera especial, porque es una criatura racional, es una criatura espiritual, es un son lógicoso, es decir, un viviente espiritual. Y como viviente espiritual está mucho más cerca de las divinas, del divino modelo. Y va a Dios entonces de una manera muy especial, que es la manera como las criaturas racionales conocen y aman a Dios, con voluntad libre y con intelecto, con su intelecto. Todo eso puede entonces, a todo eso puede asomarse una psicología, una psicoantropología, esto que hemos denominado el término acuo, pero después está el otro término, el término adquén, y ese es el gran problema. El término adquén está por fuera, totalmente por fuera de la psicología, porque es Dios. Dios no es el objeto de la psicología, Dios es el objeto de la teología natural y de la sagrada teología revelada. Entonces, la dificultad reside en esto. Si una psicología no se hace cargo de la absoluta, total trascendencia de ese término adquén respecto del hombre, respecto al término quo, esa psicología está destinada al fracaso, así se llame católica, cristiana y se enseña en la Universidad Católica. Veíamos ayer, de la mano de Antonio, la ceguera junguiana frente a este deseo natural de Dios que hay en el hombre. No, emerge, más allá de las finuras de ciertos análisis de Jung, que en esto supera ampliamente a Freud. Veíamos, sin embargo, cómo la mirada radicalmente inmanentista, materialista, terminaba por subsumir el hecho religioso, ese deseo natural de Dios, queda subsumido en la inmanencia misma de un psiquismo que además es entendido en términos definitivos puramente mecanicistas. De la mano maestra del padre Andereggen veíamos hoy
el espectáculo lamentable del freudismo. Entre los autores que más o menos se citan ahora, el único que me parece a mí, con errores, incluso se los he señalado, no solo en libros que he publicado, sino también en cartas que he intercambiado. Pero en Frankl, en Viktor Frankl, por ejemplo, es el único en el que sí está, por lo menos está esto, la absoluta trascendencia del término ad quem respecto del término quo, ese Dios que suena en la conciencia del hombre, esa instancia, esa persona, como dice Frankl, es una instancia no humana, es el Dios del salmista, es el Dios del Viejo Testamento, no podemos pedir más a Frankl por el judío. Me llama la atención, y quería pedirle al padre que me diga en qué texto de Frankl está eso de la Carmelita. El mismo Frankl ha dicho que solo una mirada reduccionista puede ver en una Santa Bernadetta una epiléptica. Es decir, hay una afirmación soberana del hecho religioso como hecho trascendente. Pero, evidentemente, no. Frank también hay errores, en Frank también hay problemas, hay oscuridades, hay lagunas que necesitan ser cegadas y comprendidas, y hay grandes verdades que necesitan ser reconducidas al patrimonio de la verdad común. Pero sacando Frankl, después que, repito, con sus errores, pero por lo menos deja a salvo la absoluta trascendencia de este término ad quem, todo el resto de la psicología contemporánea, lamentablemente, naufraga en este punto, porque es incapaz de asumir la absoluta trascendencia del término ad quem respecto del término quo. Y esta dificultad es la que le impide ver la gracia, precisamente. La gracia como hábito que inhiere en las potencias naturales, pero la gracia también como algo, como la acción de Dios en el hombre, como el permanente obrar de Dios en la vida del hombre, que transforma al hombre, que lo va transformando, porque la gracia, en definitiva, tiene como fin divinizarnos. De manera que una psicología ciega a la realidad absolutamente trascendente de este término ad quem, necesariamente también será ciega a la presencia de la gracia. Sin embargo, vemos que y a pesar de las dificultades que se nos presentan, y con esto termino, a veces la psicología es testigo, y un testigo privilegiado de la acción de la gracia en el hombre. Y ahí sí, ¿verdad? Que me perdone el padre Andrés, voy a traer un pequeño texto de Frankl, La presencia ignorada de Dios. Dice esto Frankl: he visto morir a ateos convencidos que durante toda su vida se opusieron a creer en un ser superior o algo parecido. Sin embargo, en su lecho de muerte, en la hora suprema, han dado testimonio de lo que jamás durante décadas hubieran estado en condiciones de anticipar a nadie, a saber, de un sentimiento de seguridad, de descanso sereno, que no solo se burla de su pasada ideología, sino que tampoco se puede intelectualizar o racionalizar. De profundis brota algo, resuena algo, surge una confianza total, que no sabe ni a quién se dirige ni en quién confía. Bueno, yo creo que una psicología, y más con las dificultades históricas que tenemos, no puede ir más allá de la constatación de este fenómeno. ¿Qué otra cosa es esto que la acción salvífica de la gracia en un moribundo? Pero para eso hay que ampliar la mirada. Y de eso se trata. Se me parece a mí que nosotros tenemos que tender, superando las visiones históricas, que las tenemos que asumir, tenemos que asumir la situación histórica de la psicología, como tenemos que asumir la situación histórica de la tecnociencia, por ejemplo, y tantas otras situaciones históricas que nos tocan asumir. Pero más allá de lo histórico, me parece que tenemos que procurar
restablecer la jerarquía de la psicología como ciencia del alma, de la psicología como una ciencia natural que se construye con la ratio naturalis, que parte de la experiencia. Pues sobre el tema, sobre el concepto de experiencia podríamos seguir ahondando un poco, que es un discurso sobre el viviente en general y el animal racional en particular, pero en tanto ciencia que se construye con la ratio naturalis tiene que estar abierta a la iluminación de la fe, y ese es, me parece a mí, la clave de bóveda para la constitución de la psicología cristiana que el padre Andereggen nos propone. Lo práctico no corresponde propiamente, a mi entender, a la psicología, sino a las aplicaciones de la psicología en la tarea psicoterapéutica. Es otra cosa. Eso es técnica, como dijo el padre, y yo en eso comparto plenamente. Eso es técnica, es arte. Y por lo tanto está subordinado a la moral. En fin, me parece a mí que este es un poco, muy breve síntesis, es muy tarde, no quiero seguir abundando más en esto, pero brevemente esto es el planteo que yo realizo, que yo hago, ¿no es cierto? Y que me parece que tenemos que, por encima de las dificultades históricas, ir a la constitución de una psicología fundada en la ratio naturalis, como ciencia natural del hombre, abierta, como toda ciencia, a la iluminación de la fe. Bueno, nada más. Bueno, yo les voy a hablar ahora también de otro autor católico, ¿no? O sea, voy a ver un poco, trató el tema de la neurosis y la santidad. Se ocupó casi muy especialmente porque era católico justamente sobre este tema de la gracia. El autor es Rudolf Allers, que nació en 1883 en Viena, es vienés, y murió en 1963, ya después en Estados Unidos. Bueno, él fue bautizado desde chico, estudia en la Universidad de Viena, en la época un poco posterior a Freud, y después entra, es discípulo de Alfred Adler, cuando Adler se separa y hace la escuela de la psicología individual. Es médico y después estudia también en el Sacro Cuore de Milán, estudia filosofía, es doctor en filosofía, en la época de Gemelli, o sea, seguía Gemelli. Bueno, después se separa justamente de Adler, porque él ve, o sea, Adler tiene una buena intuición sobre lo que es la raíz de las enfermedades mentales, pero a él le parece que es necesario agregar el tema de la revelación, algunas cosas más que saben sobre el hombre a través de la revelación. Su obra quizás más importante, tiene muchísimas obras en revistas sobre todo muy importantes de la primera mitad del siglo XX, de espiritualidad, como el Cid Carmelitaine u otros tipos de obras que eran muy buenas. Bueno, pero tiene un libro, por supuesto una crítica a Freud muy bien hecha, pero tiene un libro que quizás es el fundamental, que se llama Naturaleza y Educación del Carácter. Bueno, les voy a dar más o menos los principios fundamentales que sigue en todo esto, ¿no? Bueno, lo primero que va a decir es que la psicosis, o sea, toda aquella enfermedad que tiene origen somático va a estar descartado. Va a hablar de las neurosis, o sea, de aquellas enfermedades psicológicas, o sea, que tienen un origen psicológico, aunque después tengan consecuencias somáticas justamente por la unidad de la persona. Pero entonces ya por principio decimos las que tienen un origen somático, esas las tiene que atender el médico, ¿no? No van a estar dentro de las neurosis, sino de la psicosis. Bueno, aquí un término que es muy importante es el término de conflicto. Él hace una crítica a Freud y por supuesto el conflicto es distinto de lo que es para Freud. Dice que no debe ser eliminado de la vida interior
forma parte de toda de la naturaleza caída, porque forma parte justamente de lo necesario como para un desarrollo moral. O sea, es necesario el conflicto para poder ser mejor. Pero por sí mismo, el conflicto no es causa de perturbación psíquica. Solamente cuando la persona no acepta la realidad como es y entonces se revela. Y aquí entonces está un poco la definición que da él de neurosis, porque también habría que ver después cuál es esa definición de neurosis que se da y la definición de salud que dan las distintas orientaciones de psicología, ¿no? Y entonces dice que la neurosis, dice, es una rebelión mal consciente contra la realidad y los valores. Una rebelión mal consciente, porque si esa rebelión fuera totalmente consciente, eso es el pecado, ¿no? Pero él dice que es mal consciente, o sea, de alguna manera la persona es como que se va convenciendo o se ha autoengañado de aquello que quería. ¿Qué es lo que no acepta? Quizás ¿qué la aceptación, o sea, esa no aceptación de la realidad? Bueno, muy fundamentalmente no acepta su condición de criatura, que implica una relación con el Creador. Entonces el neurótico dice, es aquella persona que reprocha a las cosas el ser lo que son y no lo que él quisiera que fueran. Yo diría que es un poco como un caprichoso de la realidad, o sea, quiere que las cosas sean así y las cosas no son así. Y entonces es como que se pasa la vida a las patadas, ¿no? O sea, como que siempre está enojado porque las cosas no son como él las quiere, ¿no? En el fondo, esto también lo toma un poco de Adler, ¿no? Que dice que quiere ser como Dios. Dice, el neurótico es aquel que quiere ser como Dios, ¿no? O sea, quiere que las cosas sean como él quiere, pero resulta que las cosas no son así, o a veces a uno le salen mal las cosas, ¿no es cierto? Pero en vez de aceptarlo bien, se enoja, o sea, se rebela contra la realidad y los valores, dice él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se revela y eso le molesta que las cosas sean así, construye una realidad ficticia. Entonces hace su propia realidad, una realidad que entonces va a ser artificiosa, no es la realidad, es algo ficticio, o sea, se hace todo como una mentira existencial, digo yo, se hace todo como una vida que no es cierta, que es artificiosa. Pero también otra característica del neurótico es que es egocéntrico, ¿no? Porque ya que se construye él todo el mundo, él se pone en el centro, ¿no? O sea, él se pone como más importante, ya que se inventa toda una realidad, claro, entonces él es el más importante, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que concluye es, y bueno, pero lo dice, es que la causa fundamental de muchas anomalías del carácter, que en ese momento se hablaba directamente de carácter, es el orgullo. Por eso dice que la terapia, en el fondo, lo que cura es la humildad. Porque uno se reconoce como criatura frente al Creador y bueno, y se conforma a la voluntad de Dios. Por supuesto, entonces se conforma a la ley de Dios y todo lo que eso significa. Y lo dice así claramente, la salud mental, dice, solo puede darse en una vida santa o al menos en una vida que tiende a la santidad. La persona que lucha, porque todos tenemos rebeldías, el tema es que, o sea, a mucha gente le molesta cuando uno dice que quizás en la base de todo esto está la soberbia, pero todos tenemos rebeldías, ¿sí? Pero esas rebeldías, si uno lucha por una vida de santidad, que después significa pasar por muchas purificaciones, si uno lucha puede tener rasgos neuróticos, pero no ser un neurótico. En cambio, cuando la persona ya no lucha, se estructura, sí, esa vida ficticia, y entonces se hace, sí, ya una patología, se hace una neurosis. Entonces, por supuesto, él lo dice también, necesita la ayuda de la gracia, porque para llegar a la santidad se necesita la ayuda de la gracia. Él inclusive tiene un artículo muy bueno que habla sobre la aridez síntoma y la aridez estado, y distingue bien lo que es la aridez de un neurótico de una aridez de una noche oscura, de la que habla San Juan de la Cruz.
Bueno, dice, el único que está libre de la neurosis es el que acepta su ser de criatura. Aceptar ser criatura significa aceptar que hay un creador y que uno tiene que someterse al creador y que hay una ley, ¿no? La única persona, y lo dice así textual, la única persona que está libre de neurosis es la que se dedica a cumplir los deberes naturales y sobrenaturales. Y esto está subrayado en el original, sobrenaturales. O sea, que más allá del neurótico solo queda el santo. La terapia dice que es una metanoia, tiene que ser un cambio muy profundo. Que por supuesto se hace también con la humildad, pero tiene que ser un cambio muy profundo. Entonces, santidad y neurosis se excluyen, son dos términos que se excluyen. El santo no es neurótico. El santo es el que está realmente ordenado y el que no se revela a Dios. Bueno, termino acá para que no sea... Bueno, yo digo dos palabras, porque aquí actúo como un alumno, puesto que yo no me dedico a la psicología, pero también he escuchado. Así que prefiero que hablen los tres que saben. Yo he escuchado y observo que aquí aparecen como tres problemas. Uno, de lo que he oído, uno que podría ser un problema de tipo epistemológico. Hay otro que se refiere a la persona del psicólogo y otro que es un problema estrictamente teológico. En cuanto al problema epistemológico, el padre, como ustedes han oído, ha distinguido en la psicología como la psicología como fenomenología o como antropología y ética, y por último como una técnica, como la búsqueda de un resultado exterior concreto. En cambio, el doctor Caponetto, como si caminara de un modo distinto, pero por el mismo camino, pero camina de otro modo, ha insistido, ha comenzado con algo que yo estaba pensando mientras hablaba el padre, la psicología como ciencia del alma. Es decir, en ese caso se trataría de una ciencia rigurosamente especulativa, pero no sería propiamente ya ciencia del alma, sino del hombre, porque es la forma que hace que este hombre sea hombre. Y por lo tanto, esto significa que, aunque el doctor Caponetto dice que estrictamente hablando no entra Dios en este tema, sin embargo de algún modo está, puesto que el movimiento del hombre, de todo ser creado, es por lo menos implícitamente hacia Dios. Consecuencia primera es que se me ha ocurrido pensar, una pregunta un poco atrevida. Así como hablamos de una filosofía cristiana, ¿es posible hablar de una psicología cristiana, formalmente cristiana? Me hizo acordar aquella distinción que hacía Maritain cuando se discutió el tema de la filosofía cristiana entre la naturaleza de la ciencia, racional, natural, y el estado de la ciencia en Santo Tomás, en San Buenaventura, etcétera, histórico también, en donde se deja iluminar por la fe. Y por lo tanto se debe hablar de una filosofía cristiana. ¿Podemos también hablar de una psicología cristiana? Yo creo que sí. Pero aparece aquí otro problema que no es especulativo, sino estrictamente individual, práctico y personal. Si, como bien ha dicho el padre, si el psicólogo al que acudo vive en adulterio, creo que no debo ir a esto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cristiano estricto no es una buena persona. Y por lo tanto, el problema psicológico que va a encontrar en Juan, en Pedro o en Pablo no será resuelto nunca. Aquí hay un problema que yo lo miro, sé que existe. Bueno, y el tercer problema es, me parece, estrictamente teológico, que es esta inherencia, llamémosle así, de la gracia en la naturaleza y en la utilización de la expresión muy hermosa experiencia. Claro, porque eso es justamente la vida mística, es cognitio Dei experimentalis. Es, como dice San Juan, un tocar
verdaderamente es una experiencia de Dios uno y trino que inhabita en el alma del hombre, en gracia. Y por lo tanto, esta cognitio Dei experimentalis pertenece a un ámbito infinitamente transpsicológico. Es decir, que el crecimiento de la gracia en el hombre, desde la gracia bautismal en adelante, es verdaderamente una incoatio vita eterna, es una verdadera incoación de la vida eterna, y por lo tanto de una vida verdaderamente sobrenatural, de tal modo que siempre será infinitamente trascendente al alcance de la psicología. Por eso yo escuché recién a uno de los tres hablar de la humildad que debe tener la psicología. Exacto, así lo creo. Pero además yo agregaría algo más. En la persona del psicólogo, si es cristiano, debe ser la caridad, el amor concreto por este paciente concreto. Es decir, yo más bien me he hecho, y le he escuchado a la doctora Seligman estas interesantísimas alusiones a Allers, sobre todo en el en el conocimiento de mi ser creatural, que habría redescubierto de algún modo este psicólogo. Eso me parecen los tres problemas que veo, pero uno muy grave que se refiere al problema personal del psicólogo. Digo todo esto un poco a propósito para obligarlos a mis colegas ilustres aquí a decir algo más. Nada. El problema personal del psicólogo es un problema serio porque, como ustedes saben, los que estudian psicología normalmente deben acudir a otros psicólogos. Entonces, eso es prácticamente una regla, no escrita, pero está en la realidad. Entonces, no se trata solo de una formación especulativa. Uno no va, no sé si lo saben, pero uno no va a una facultad donde se enseña psicología y simplemente aprende lo que dijo Freud, etcétera, o Lacan. Uno va a una facultad de psicología y normalmente es configurado espiritualmente, humanamente, en sus reacciones, en su modo de pensar, en su modo de mirar, etcétera, por el ambiente en el cual vive. Y normalmente, por lo menos en la Argentina, los ambientes son bastante semejantes, así que normalmente la personalidad del psicólogo en la práctica se configura de un modo bastante determinado. Ahora, lo que dice el doctor me parece muy importante porque evidentemente el resultado práctico depende del encuentro interpersonal. Eso es en el fondo la clave en la psicología. Es un encuentro interpersonal. Y cuando el psicólogo es cristiano, debiera ser un encuentro en el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que otra persona no pueda ser psicólogo. Puede ser psicólogo también un judío, puede ser psicólogo un musulmán, si teóricamente tuviese la humildad suficiente para llegar hasta donde puede llegar, nada más. Y un cristiano debe llegar hasta donde puede llegar, y eso depende de su conocimiento teórico y depende de su espiritualidad personal, de su vida moral y sobre todo de su vida sobrenatural. Por eso la auténtica psicología es la que se realiza a partir de una persona cabal. No cualquiera puede ser psicólogo. Como decía esta mañana, el psicólogo requiere una formación mucho más elevada, es una actividad mucho más exigente y en cierta manera más digna por sí misma, es una actividad más elevada que otras profesiones. Pero, por eso mismo, como decía el padre respecto a los religiosos, se nota más la desproporción, cuando no existe la preparación suficiente, la madurez, la ciencia y la espiritualidad y la vida moral como para realizar esa tarea. La desproporción es mucho más visible, porque la tarea es más digna, la tarea es más exigente y, podríamos decir, en esta época es muy necesaria. No es que no tiene que haber psicólogos, tiene que haber estos psicólogos, que son muy difíciles de lograr. ¿Por qué? Por la dificultad misma de todos estos factores que dije antes.
brevemente insisto en la idea que la psicología es una ciencia que se construye con la ratio naturalis a partir de la experiencia. Concepto que habría que ampliar, que no tenemos tiempo. Y que una cosa es la psicología en tanto ciencia especulativa y otra cosa son las psicoterapias, las psicopatologías, son cosas absolutamente distintas. Relacionadas sí, pero hay que distinguirlas. Porque si no, creo que entramos en confusiones epistemológicas y asumiendo acríticamente ciertas situaciones históricas que estamos llamados precisamente a superar y corregir. En este sentido, quiero establecer dos breves reflexiones nada más. Primero, la situación personal del psicoterapeuta, el psicólogo, en tanto psicoterapeuta, no difiere en esencia de cualquier otro profesional que ejerce una profesión de ayuda. Las mismas exactas consideraciones que se han hecho respecto de la calidad humana del psicólogo caben hacerla, por ejemplo, del médico. Dios me libre de un médico sin caridad. Dios me libre de un médico que sea incapaz de ver a Cristo en el hombre que sufre. Dios me libre de ese médico. Dios me libre del médico que no tenga siquiera el hábito natural de la ayuda frente a la necesidad, como dice von Gebsetel. Entonces me parece que no es una situación específica del psicólogo, es una situación común a todos aquellos que de alguna manera están al servicio del hombre mediante el uso de una técnica que hay que distinguirla de la psicología propiamente dicha. Respecto a lo que ha expuesto la licenciada Seriman, muy interesante, conozco el pensamiento de Rudolf Allers, me parece que su visión de la neurosis es una visión parcial del tema, creo que la neurosis es más de lo que dice Allers. Si admitimos la neurosis en los términos allerianos, evidentemente es incompatible con la santidad, no hay ninguna duda. Pero me parece que es una visión un tanto moralista y por lo tanto no estoy con esto desautorizándola, ni mucho menos. Pero me parece una visión, te digo, un tanto analógica, si quiere. El término neurosis es un término analógico, hay que ver bien en qué sentido se emplea, en qué situaciones se emplea. Yo, por ejemplo, puedo decir que las neurosis serían fenómenos de carácter clínico, organizaciones clínicas, cuya intelección última solo puede hacerse, a mi modo de ver, desde la perspectiva de la noción de la passio, de la pasión. La passio, como dice bien Santo Tomás, es un movimiento del apetito sensitivo con motus corporales, con alteración corporal. Y la passio puede distinguirse según el movimiento, que yo llamo movimiento circular de la pasión, en pasiones animales o anímicas, que son aquellas que comienzan en el apetito y reverberan sobre el cuerpo, y las pasiones corporales que comienzan en el cuerpo y terminan per accidens, afectando el alma, pero estamos hablando del alma en su unión con el cuerpo. Entonces, si nosotros vemos la enfermedad, el fenómeno mórbido desde esta perspectiva de la pasión, me parece que podemos incluso superar esta dicotomía entre una psicosis dejada a la medicina, una neurosis dejada al ámbito del psicólogo. Creo que el fenómeno mórbido es un fenómeno unitario. Personalmente no estoy de acuerdo, y esto lo voy a decir si Dios quiere mañana, con una clasificación de las enfermedades en psicógenas y somatógenas. En eso incluso critico específicamente a Frankel. Me parece que el fenómeno mórbido es un fenómeno unitario que se nos presenta como fenómeno y que debe ser interpretado a la luz de esta riquísima noción tomista de la passio, que tiene mucho que decir. Y en cuanto interpretamos los cuadros psicopatológicos, sean estos psicóticos o neuróticos, de la perspectiva de la passio,
veremos que en ellos no hay una intrínseca ordenación a lo moral, sino que hay una ordenación extrínseca, porque la pasión intrínsecamente no entra en el orden moral, está extrínsecamente, tanto se ordena al orden de la razón. Bueno, de esto había mucho que hablar. Doctora. Bueno, no, yo un poco lo que quiero decir es que yo, en cuanto a la psicoterapia, ¿no? O sea, yo tengo casi 30 años de psicóloga y creo que uno trata al hombre en su totalidad. El que viene con un problema en su totalidad, ¿no? Y muchas veces también me parece que, como aprendemos los psicólogos, que tenemos que decir, uy, qué horror, cuando tenía 3 meses le sacaron el chupete y eso fue un gran trauma, hay un montón de traumas, y sin embargo no queremos reconocer lo que hace la gracia, porque la gracia cambia también, ¿no? Yo creo que eso es algo que también hay que investigar, y yo intenté hacer un trabajo sobre eso, sobre las características psíquicas de la inhabitación trinitaria. Yo creo que en el fondo muchas veces no se cree que realmente la gracia cambie, y la gracia sana. Y es eso, porque realmente la persona que empieza a crecer está más iluminada, realmente tiene una voluntad más dirigida hacia las cosas buenas, o sea, realmente su inteligencia, su voluntad, al principio, después va como bajando, como hoy les decía el padre en esa cuestión 109 de Santo Tomás, donde dice cómo va actuando la gracia, pero realmente la persona está cambiando. O sea, yo creo que, a mí me parece que uno no puede ser ciego cuando después los psicólogos decimos, ay, qué horror, que su papá, que su mamá, que tuvo que hacer tal cosa, tal otra, y eso le hacemos un drama, cuando en realidad no vemos esto que es real y que es fundamental, que es la persona está cambiando y en sus raíces, ¿no? Lo que pasa es que hay que creer que realmente la gracia sana. La gracia existe y la gracia sana. Bueno, me quedo con esto nomás. Aquí va la primera pregunta. ¿La neurosis de angustia es una psicosis o una neurosis? Me parece que el destinatario es... Bueno, obviamente si se habla de neurosis de angustia estaría fuera de la clasificación de psicosis. El tema de la angustia me parece a mí que es un tema especialmente apto y especialmente rico para analizar el fenómeno psicopatológico, el fenómeno clínico, a la luz precisamente de la categoría de pasión. Parece a mí que ahí en la angustia es donde mejor se da, digamos, el fenómeno se adecua mejor a su interpretación última, ¿no? Creo que la angustia es una pasio ánima, es una pasión del alma, ¿no? Y es una pasión del apetito concupiscible, ¿no? Que parece que hay que verlo desde la perspectiva de la pasión del alma, ¿no? Ahora, que desde el punto de vista clínico, ya hoy, no sé, acá está el doctor Fox, que es especialista en psiquiatría, y la doctora Seliman, que están en la parte clínica, pero me parece que está un poco superada la denominación de neurosis de angustia. Hoy hablamos de hacer cuadros donde la angustia está presente, pero básicamente, según la última clasificación del DC4, que es el libro que trae todas las clasificaciones de la psicopatología, se habla más bien de los ataques de pánico. El ataque de pánico sería, digamos, el elemento fenomenológico clínico que subsumiría todas las situaciones de angustia en este momento. Así que no estaría tanto dentro, si es neurosis o psicosis, sino estaría dentro de una digamos así, una sistematización distinta. Yo creo que la sistematización del fenómeno... Sí, por favor.
creo que hoy en algún momento de la jornada creo que fuiste vos, que se nombró a López Ibor, la señora de Caponet. El maestro López Ibor escribió un libro hace no muchos años que se llamaba La angustia vital, y posteriormente, y en función un poco de su notable formación antropológica y digamos humanística, pero sobre todo por su sólida formación como psiquiatra, escribió, digamos, un libro que se llamaba Las neurosis como enfermedades del ánimo. Y en este trabajo muy importante, yo diría importantísimo, de los últimos 50 años, 40 años, él habla de dos tipos de angustia. Una angustia endógena, que echa raíces en el cuerpo, que es somatotropizada, utiliza el término, ¿no?, corporalizada, que se vive en el cuerpo, digamos, hasta la última célula del organismo participa de ese sentimiento angustioso. Y hay una angustia existencial, una angustia que está ligada de alguna manera a la pérdida del sentido de la existencia, por ejemplo, en función del pensamiento de Viktor Frankl o el pensamiento de von Gebsattel, que son dos egregios psiquiatras que han estudiado el tema muy a fondo. Quería aclarar eso. Sí, gracias, Carlos. Pero ahí creo que justamente yo me he ocupado de este tema en algunos trabajos y creo que ahí hay que aplicar un criterio analógico. Parece que la angustia es un concepto analógico. Claro, sí, entonces hay un sentido propio, me parece, en que la angustia es espacio-ánima. Y hay un sentido analógico en la angustia, que sería la angustia vital de la que habla López Ibor. Pero hay otro sentido de la angustia, que sería la angustia existencial, la angustia, digamos, que yo prefiero llamar inquietud del corazón, ¿no? Que esa, dejo de ser neurótica, es sanante, porque la inquietud del corazón sana, ¿no? Y fíjate que hasta Víctor Frank en eso tiene esas grandes intuiciones. Dice, por ejemplo, yo no quiero tranquilizar a ningún paciente. Cuando viene un paciente con un problema de este tipo, lo que quiero es complicarle la vida, precisamente, ¿no? Es decir, crearle la inquietud. Porque si le creo la inquietud, le saco la angustia, precisamente. Sí. Sí, precioso capítulo. Un hermoso capítulo. Hermoso capítulo. Y en ese trabajo sobre la antropología de la angustia, Gebsattel señala de que estamos acostumbrados a hablar de la angustia como algo patológico y que la angustia es el trampolín para crecer. Por eso hay una angustia que no es patológica. Para la planificación del hombre. Por eso digo que hay que volver, como se habla de angustia, hay que volver a usar la analogía, que es una de las grandes desgracias. No siempre patológico. Una gran desgracia del pensamiento de hoy es que no hemos perdido el criterio analógico. Entonces, hay que hablar analógicamente. Entonces, yo en un sentido propio, la angustia me parece que es una espacio-ánima y que hoy, no sé esto, vos corregime si yo estoy equivocado, me parece que en la psicopatología actual no se utiliza más el término neurosis y angustia. Se usa más el ataque de pánico, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si esto... La pregunta la hice yo. Yo soy diplomado en cirugía por la Academia de Cirugía. Pero durante 56 años, ya en la Facultad de Medicina, enseñaba sistema nervioso y después me tocó de joven, y ahora estoy viejo, la parte de psiquiatría, atender bastante psiquiatría. Y entendíamos, por lo menos, que las neurosis eran enfermedades donde el individuo no había perdido su juicio, es decir, donde no estaba loco. Y las clasificaban en neurosis, en psicastenias, neurastenias, histerias, y agregaban la neurosis de angustia, que la ponían como borderline con la psicosis, entendiendo por psicosis aquellas que habían perdido el juicio, es decir, los locos, los grandes 7 síndromes de la psiquiatría. Por eso la pregunta mía
era si podía ser considerada la neurosis de angustia, como dijo la doctora, dado que las psicopatías ya formaban parte de las lesiones orgánicas, ¿no es cierto? De todas maneras, hace muchos años leí un libro de Adler, Neurosis de angustia, donde había una terapéutica que él insinuaba y decía: qué suerte tienen los católicos que se psicoanalizan con la confesión. ¿Qué haría hoy un psiquiatra o un psicólogo si se le presentara un caso como el de San Francisco de Asís, en el peor momento de su crisis o conversión? Si su padre o amigos lo condujeran a un psicólogo de hoy, aún falta. ¿No influye también en los diagnósticos los comentarios que se hacen? ¿Existe una facultad humana sin objeto real? ¿Quién contesta? ¿Qué haría hoy un psicólogo ad usum frente a San Francisco? No me lo quiero ni siquiera imaginar. No le podría cobrar al principio, lo cual le generaría al psicólogo ad usum un terrible conflicto. Ahora, evidentemente sí, yo creo que estamos siempre, digamos, la pregunta interesante, y creo que gira un poco sobre el tema de fondo de este panel, ¿no? Es decir, parece que hay una situación histórica de la psicología hoy, que es esto, que está influida por preconceptos, por prejuicios, influida por pautas culturales, etcétera, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos que ir superando esa situación histórica, abroquelándonos más en una posición más científica, digamos así, y más enraizada en la ratio naturalis abierta. Yo enfatizo y coincido absolutamente con lo que dijo el doctor Caturelli. La posibilidad de una psicología cristiana es exactamente la misma que la de formalmente cristiana, que la de una filosofía cristiana. La filosofía cristiana solo se puede construir con la ratio naturalis, ayudada por la fe, y la psicología cristiana no escaparía a esta regla general. Una pequeña aclaración. Otro psiquiatra, no hace muchos años fallecido, en este caso un peruano ilustre, el profesor Honorio Delgado, que fue uno de los participantes en el Congreso de Mendoza en el año 49 y profesor de psiquiatría en San Marcos, sostenía que la tendencia secularizante de los últimos tiempos hace que los psiquiatras y los psicólogos que no tienen una formación humanística y antropológica tiendan a estudiar y a describir en términos de patografía la grandeza y lo santo. Sí, ese es el drama, ¿no? Eso que dice von Gebsater también, el éxodo del hombre contemporáneo, del pastor de almas al psicólogo. A mí realmente me ha hecho mucho bien escucharles. Pero hay una afirmación, inclusive lo que recién decía el doctor. Yo creo que nuestro ambiente, nuestra sociedad está enferma porque está viviendo de espaldas a Dios. Y esto nosotros no lo podemos olvidar, porque no vivimos aislados. Y por eso es que no entiende la santidad. Y la gracia es sanante
y esto, hay algunas heridas del hombre que solamente con la gracia de Dios. A mí se me ocurre en este momento agregar Santa Josefina Vaquita, es una santa canosiana, negra, a los 12 años robada, 5 veces vendida como esclava, torturada. Tenía todas para ser una persona con todos los traumas habidos y por haber. Y es santa. Y nuestro padre San Francisco, con un conflicto muy severo, porque en realidad él tenía 2 pecados o 2 defectos sobre los cuales trabajó toda su vida, que fue el orgullo y la vanidad. Expresamente lo dice Celano, que era de su época. San Francisco le gustaba vestirse bien, era el joven mejor vestido de Asís. Y la pobreza, que él la vive de un modo tan fuerte, para él la pobreza y la humildad lo usa indistintamente, porque fue donde tuvo que trabajarse duramente. Es decir, lo que pasa es que la santidad y los valores de la santidad es lo que está hoy por hoy como fuera de todos los márgenes, porque estamos olvidados de Dios. De modo que la gracia es sanante, y sin la gracia el hombre queda rengo, no avanza. De modo que ningún conflicto, yo me imagino a San Francisco frente a un psicólogo hablándole de Jesús y volviéndole loco al psicólogo de amor de Dios, y probablemente hubiese terminado teniendo un fraile que antes era psicólogo y que ahora se dedica a predicar el Evangelio. Eso es lo que a mí se me ocurre. Yo quería decir una cosa, recordar que hace 2 años, creo, tuvimos en Mar del Plata una reunión de la CITA, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, sección argentina, sobre el pensamiento del doctor Caturelli. Yo tuve la osadía de intervenir allí, y osé, no sé cómo, se me cae cada vergüenza hasta hoy a recordarlo, interpretar un texto del doctor Caturelli sobre el inmanentismo. Pero voy a esto, está publicado, se llama Atomismo y Existencia Cristiana, el libro con las ponencias. Lo mejor que tiene el libro es las palabras finales del doctor Caturelli, que me han impactado, que decía, sin mí nada podéis hacer. Y decía, pero nada, dice el doctor Caturelli, nada. Y cita a Santo Tomás cuando dice que sin la asistencia de Dios no se puede hacer nada, ni siquiera el orden natural. Entonces, todos creo que coincidimos aquí en que sin la gracia no podemos hacer absolutamente nada. Y Dios nos asista.